ha dicho que incluso publicar a los menores que cometen delitos, todo eso no se ha respetado en ese sentido. ¿Esto viene a ponerle nuevamente interés en ese tema? Efectivamente, la Lepina se refiere a esa situación, trata de establecer candados para que esas situaciones no ocurran. Lógicamente, de suceder algún hecho de esa naturaleza, tendrán que utilizarse los mecanismos de protección que la Lepina establece para que se llegue a determinar responsabilidades. Aquí con los niños prácticamente se tiene que hablar de todo y es porque están en todo en este país. Uno ve en el centro de San Salvador la gente va caminando con sus hijos y ahí está la pornografía, ahí están los hechos violentos, ahí están los abusos, ahí están las cantinas, ahí está todo. Entonces, ¿cómo funciona eso para un padre de familia poder educarse en este ambiente tan difícil? La Lepina trata de poner en la agenda pública nuevamente los temas de niñez. Sabemos que se han realizado esfuerzos en los años anteriores, de las anteriores administraciones y de la actual administración, pero creemos que es un tema que no tiene todavía el protagonismo que debe tener y que merece, por supuesto. Entonces, la Lepina tiene principios importantes, como el de la corresponsabilidad que ya citábamos, el principio de la prioridad absoluta en relación a la protección de los derechos de los niños, en la asignación de recursos, en la definición de las políticas públicas, en la atención en situaciones de emergencia, que pueden servir precisamente para ir tratando de regular situaciones como las que estamos comentando. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Hay que profundizar algunos temas sobre esto de la nueva ley de protección de la niñez y adolescencia y eso haremos al volver. Jorge Martínez, director del área de Educación Pública y Reforma Legal de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, con nosotros. Enseguida volvemos. Esta mañana abordamos el tema de la nueva ley de protección a la niñez y adolescencia. Está con nosotros Jorge Martínez, director del área de Educación Pública y Reforma Legal de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Esta ley va a entrar en vigencia en el 2010, en abril de 2010. Bueno, esto si es que la Corte, como ya lo he dicho, tiene todos los recursos y estas leyes se pueden poner en práctica. Creo que sobre eso podemos hablar también. ¿Peligra esta ley de entrar en vigencia? Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para que la ley entre en vigencia en la fecha establecida. Creemos que la Lepina viene a saldar una deuda que tiene el Estado de El Salvador desde hace ya muchos años con sus niños y con sus adolescentes. Sin embargo, no podemos negar que todavía hay muchas cosas que tienen que trabajarse para que la ley pueda tener una efectiva implementación, sobre todo en el componente administrativo, que es parte del sistema de protección. Hay otro elemento. Hemos estado observando los robos de los niños. Ayer la ministra de Salud decía, mire, esto puede ser parte de una red de gente que roba niños para extraerle órganos. Todas estas cosas están contempladas acá. El tema de las adopciones, ¿cómo funciona respecto a esta ley? Vamos a ver, la Lepina trata de establecer una regulación lo más completa posible, lo más acabada, sobre todos los temas que interesan a la niñez. Tenemos regulaciones relacionadas con el tema del derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, también aspectos relacionados con su educación, su esparcimiento, el tema cultural, pero tenemos también medidas de protección establecidas, tenemos medidas tanto administrativas como medidas judiciales. La adopción no está expresamente recogida dentro de la Lepina, pero hay disposiciones que sin duda de esta ley podrán ser trasladadas al tema de las adopciones. Aquí está la protección. Cuando un padre de familia abusa, golpea o maltrata a los niños, esto sí le da dientes al sistema para que pueda proteger a ese niño. Ciertamente hay unas regulaciones en la Lepina que permitirían atender situaciones como la que estamos comentando. Se señala que una de las medidas de protección administrativas es precisamente el acogimiento de emergencia, que permitiría rescatar al niño de una situación como esa y en corto tiempo ponerlo a la orden de una autoridad judicial para que determine con quién el niño debe permanecer. Hay deberes, dice también, para los menores en esta ley. Eso es una novedad.
Es importante rescatar eso de la Alepina. La Alepina no solamente se ha enfocado en los derechos de los niños, que sin duda son la prioridad para ella, sino que también contempla unos deberes. Estos deberes están reconocidos en una disposición con mucho detalle, han sido pues examinados por diferentes sectores y todos han coincidido en la importancia de que los deberes se encuentren acá reconocidos. Un dato importante a destacar es que no obstante, los niños deben de cumplir con sus deberes. Esto no es una condición necesaria para que ellos disfruten de sus derechos. Hay una gráfica con estos deberes, podemos verla y nos explique, voy a pedirle que nos explique un poco respecto a esto. Aquí está la gráfica, esta corresponde a los deberes de niños y niñas adolescentes y adolescentes. Y adolescentes, así es. Tenemos deberes importantes. El primero de ellos es que los niños conozcan y defiendan activamente sus derechos. Tenemos también el respeto y la obediencia debida, diría yo, que estos deben de brindar a sus padres, representantes o responsables, así como a sus maestros, cuando sea procedente. El tratar con respeto y decoro a funcionarios y empleados públicos, el respetar los derechos y garantías de las demás personas. Aquella frase célebre de respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Podríamos trasladarla acá. Conocer la historia nacional, los símbolos patrios y las leyes de la República, así como la diversidad cultural. Importante, tienen que ellos cumplir con sus deberes escolares y sus deberes familiares y también proteger el medio ambiente y hacer uso racional de los recursos. Cuando esto ya está en una ley es interesante, ¿no? Es decir, porque puede exigírsele al menor que cumpla con todo esto. Sí, estamos hablando de que los niños deben de acatar esto. Hay un principio en Alepina que vale la pena destacar, que es el principio de ejercicio progresivo. Esto significa que los niños se irán ejerciendo por sí mismos sus derechos y también cumpliendo con sus deberes en la medida en que van a tener un crecimiento, ¿verdad? Van a alcanzar mayores grados de madurez y esto pues se traslada lógicamente también a los deberes. ¿Qué pasa con la corrección, que fue el tema de discusión público quizás más duro y cómo lo lograron trasladar hacia esta ley? Porque si hay obligaciones, hay derechos y el derecho que tiene el padre de familia, como se considera en nuestra sociedad, de corrección y de educación. Definitivamente compartimos eso. Los padres tienen una autoridad que podríamos mencionarla también como una gran responsabilidad, más que autoridad parental, ¿verdad? Y tienen toda la libertad de poder corregir a sus hijos. Sin embargo, la Alepina es contundente y prohíbe los castigos corporales. No puede un padre castigar a su hijo de una forma que podría significar un maltrato, ¿verdad? No puede darle nalgadas, no puede jalarle la oreja, ¿verdad? No puede empujarlo o zarandearlo, como decimos, sino que tiene que ser muy respetuoso, por supuesto, de la integridad del niño. Entonces, la Alepina señala la protección de todos los niños y todos los adolescentes frente al maltrato. Y al final se establece una pequeña polita en el artículo que dice sin perjuicio de la corrección y orientación adecuada por parte de sus padres, que, insisto, no significa que se permita ningún tipo de maltrato físico en contra del niño. ¿Cómo funciona eso? Si alguien golpea a un niño en esas condiciones o le jala la oreja, ¿qué le aporta o cómo han visto que esto puede llegar a funcionar? Hay gente que dice, hay casos donde el menor una vez con esta ley puede decirle, puedo acusar a mi papá, a mi mamá de haberme jalado la oreja y que eso tenga un problema. Estamos hablando de una situación donde queremos trasladar al ámbito infantil, al ámbito de los adolescentes, una situación que es muy respetada entre los adultos. En algún momento se comentaba que realmente creo que todos coincidimos en que ninguna diferencia, ninguna desaveniencia o diferencias de criterios entre adultos estaríamos nosotros de acuerdo en que se resolviese con violencia. Entonces no entendíamos por qué podríamos permitir que la violencia sirviera precisamente para la corrección de un niño cuando ha surgido un problema en el seno familiar. La Alepina establece mecanismos de protección, evidentemente frente a una situación donde se está maltratando a un niño. Existen ahí las posibilidades de denunciar esos hechos ante juntas. Estas juntas van a tomar las medidas de protección correspondientes que pueden ser tan importantes y tan educativas como hacer conciencia en los padres de familia sobre prácticas adecuadas de crianza, ¿verdad? O incorporarlos a determinados programas que les ayuden a realmente tener una disciplina efectiva sobre sus hijos.